Seguimos, hermanos, gracias a Dios, semana 45. Vamos adelante porque hay mucho que comentar, hay mucho que estudiar. Estas reflexiones semanales tienen esa intención de poder, pues, platicar acerca de lo que hemos leído hasta este momento. Aunque la semana pasada hablamos un poquito más acerca de este cambio de escenario, hablamos un poquito más acerca de lo que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque admito que no profundizamos demasiado. Y lo quisimos hacer así, sencillo, porque creo que es muy importante que comprendamos que hay algo nuevo que está aconteciendo con la muerte de Jesús. Pero ahora que estamos hablando también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, me parece que vale la pena que profundicemos en dos aspectos importantísimos de la obra de nuestro Salvador. Para ello, les pido que por favor oren conmigo para poder comenzar apropiadamente este repaso. Señor, en el nombre de Cristo te agradecemos porque tú estás con nosotros, porque siempre lo haces, Señor, porque tú no te cansas de bendecirnos. Permítenos tener esta reflexión, permítenos poder entrar en comunión contigo y que sea esta tu palabra y no la nuestra, porque lo pedimos en Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues ya hemos meditado en este cambio de escenario, hemos meditado en lo que es la acción de Cristo que marca pues el destino ya de la humanidad. Ya hemos visto que aunque no necesariamente todo el mundo es salvo en el sentido de que en automático toda la gente reciba salvación, bueno, sin duda alguna la acción de Jesucristo lo que hace es abrirnos el escenario y vamos a decir la facilidad o la manera en la que podamos nosotros ser salvos de la ira de Dios. Esto, por supuesto, es mediante la gracia. Y por ello, no solo de manera cronológica, sino también teológica, es posible hablar de un antes y un después de Cristo. Antes de Cristo seguíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de Cristo el ser humano no podía acceder al trono de Dios. Antes de Cristo era imposible poder incluso agradar a Dios. Para ello uno tenía que hacer constantemente sacrificios, cumplir rituales, hacer eh, pues estos mandamientos que Dios tenía. Era necesario que nosotros lo cumpliésemos. Por eso ahora, después de Cristo, el ser humano puede estar gozoso y puede estar libre. Aquel que ha sido elegido por Dios puede estar descansado en que su alma, su vida, su mente, su cuerpo, su corazón está guardado perfectamente en las manos de nuestro amado Dios. Y de esta manera, bueno, pues ser una nueva criatura. Ahora, vamos a profundizar un poquitito por lo menos, porque este es un estudio que igual y merecería, como muchos otros que hemos dado, muchas reflexiones que hemos dado, merecería un análisis más concienzudo, pero bueno, recuerden que esta solamente es una alimentación o retroalimentación de lo que hemos leído durante esta semana. No pretende ser un estudio bíblico ni tampoco, ni mucho menos una disertación a profundidad. Simplemente es una mención para que nos sigamos animando en la lectura. Y en esta dirección decimos que la meditación en la acción de Cristo, vemos que hay algo muy interesante en la persona de Jesús, que seguramente usted en algún momento habrá escuchado hablar, ya sea en una predicación o probablemente en una clase de escuela de formación cristiana, y es el hecho de que Jesús es Dios y es hombre. Dios porque, bueno, nosotros sabemos que él mismo dijo que era el Hijo de Dios y aparte la Biblia lo refrenda como tal, como Dios. Y como hombre, porque, bueno, pues entendemos según los evangelios que también nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo cansancio, y entonces están allí las dos naturalezas, pero ¿cómo entenderlas? Porque esta no es una discusión de ahora, esto lleva siglos platicándose. De hecho, si hacemos una revisión bastante fugaz a través de la historia de la iglesia, esto fue lo que provocó en los primeros siglos muchas controversias, porque había quienes decían que Jesús no era 100% divino, que Jesús no era 100% humano, que probablemente Jesús era mitad y mitad, que probablemente Jesús era humano, pero después fue adoptado y fue hecho como divino, o que era semidivino. Entonces había muchas posturas alrededor de sus dos naturalezas. Eso es lo que nosotros meditamos, las naturalezas de Jesús.
Y la Biblia nos dice que Jesús necesitaba, vamos a ponerlo en estas palabras, necesitaba ser Dios, porque por un lado él necesitaba poder comunicarse directamente con su Padre. Es decir, ninguno de nosotros, porque ya lo hemos visto, podía tener este acceso. Nosotros no podíamos tener un acceso libre a Dios porque lo que nos impedía era precisamente el pecado. Entonces, ¿quién podía acceder al trono de Dios? Bueno, la Biblia incluso dice en los Salmos, el de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha pensado cosas vanas, y uno dice, ya me tengo que descalificar desde una vez porque manos limpias, bueno, no las tengo precisamente. Pero Jesús, siendo Dios, podía tener este acceso libre a su Padre. Y es más, él mismo era Dios. Por otro lado, también él necesitaba ser Dios porque era la única manera de soportar la ira divina. La ira divina, hermanos, no es poca cosa. Mucha gente piensa que el juicio de Dios es algo bastante somero, algo bastante eh, incluso soportable. Hay gente que dice a manera de meme, solamente Dios puede juzgarme. Y ay, parece que no lo están pensando bien, porque la verdad es de que un juicio con los hombres o por los hombres es menos drástico que un juicio divino. Si no, pregúntenle a todas esas naciones que se las tuvo que ver con nuestro Dios, Sodoma, Gomorra, Egipto, Babilonia, Asiria y un montón de naciones que se atrevieron a levantarse contra Dios, sufrieron su ira y bueno, algunas de ellas, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, no existen. Entonces, el juicio de Dios no es poca cosa, el juicio de Dios es algo bastante serio, pero el hombre no puede soportarlo. El único que podía soportar la ira de Dios era precisamente Dios y por eso era necesario que Jesús fuese precisamente Dios. Y por supuesto, Jesús necesitaba ser Dios porque era la única forma en que podía llevarnos hasta Él mismo, hasta su presencia. Ya lo hemos meditado antes, hermanos, y no me voy a cansar de refrendarlo. La única manera por la que nosotros tenemos conocimiento de Dios es porque Dios le plació revelarse. Esto es tan simple. El ser humano no posee ni la capacidad, ni el intelecto, ni las herramientas, ni ninguna cosa que por sí mismo le haga pensar en Dios y tener acceso a Él. No se puede. No podemos conocer a Dios porque Dios es de alguna forma inconocible, pero Dios en su gracia le ha placido revelarse. Y por eso cuando Jesús se acerca al hombre, lo hace también como Dios. Y por eso era necesario que Jesús fuese Dios para poder llevarnos a Dios. Pero también, hermanos, hay que refrendar el hecho de que Jesús también necesitaba ser 100% humano. ¿Por qué? Analicemos esto. Bueno, porque solamente un hombre puede identificarse con otros hombres. Dios, aun cuando nos crea, digamos que no tiene esa, o tiene esa limitante, por así decirlo, de que pues Él no es carne. Dios no es una persona como nosotros, débil, vulnerable. Y cuando digo débil y vulnerable, me refiero a la misma naturaleza humana. Nos cansamos, nosotros tenemos sed, necesitamos alimentarnos, necesitamos descansar, solemos fallar por nuestras emociones. Por ejemplo, el que yo tenga en la mañana algo de temor porque a lo mejor mis deudas están creciendo, bueno, me hace a mí pensar en eso y eso me hace vulnerable. El hecho de que esté enamorado también me hace estar vulnerable o incluso el que yo me enoje atenta contra mis decisiones. Dios no es así. Aunque la Biblia habla de acerca de que Dios se complace y que Dios tiene ira, no obstante, esta ira, esta alegría, este gozo, este amor que Dios tiene por nosotros y hacia nosotros, no nubla su juicio. Y por eso Dios trasciende al ser humano. Y por esta razón se necesitaba que el Salvador del mundo fuese 100% humano. Y también de esta manera, un humano podía representar a la humanidad entera. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús va a la cruz, realmente Él va
por los pecados del mundo. Dice Juan en el capítulo 2 del Evangelio, capítulo 1, perdón, del Evangelio, cuando presenta a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros creemos, porque así la Biblia lo dice, que cuando Jesucristo estaba en la cruz y Dios apartó su vista de él, es porque en ese momento Jesús cargó sobre sí el pecado de muchos, el pecado de todos aquellos que teníamos la condena y que íbamos directo a una eternidad sin Dios. Bueno, pues Jesús allí cargó. Y esto era, por ello era necesario e importante que Jesús fuese 100% humano, porque podía llevar el pecado sobre sí. Y esto es también importante porque el Dios, recuerden ustedes, por su santidad, por esa pureza incomprensible, esa pureza que hace que incluso nosotros temblemos ante su presencia, no puede tener pecado en su mano. Dios no puede tocar el pecado, es una contradicción. Por eso Jesús necesitaba ser humano porque como humano podía de alguna manera mancharse las manos. Obviamente esto no lo hace de primera mano, es decir, no es que Jesús pecase, sino que Jesús toma el pecado de todos nosotros y es así como Jesús nos presenta también como un sacrificio grato delante de Dios para satisfacer la culpa por el pecado. Así pues, hermanos, Dios envía a su Hijo Jesucristo como 100% Dios, 100% hombre. Él no fue mitad humano, no fue mitad Dios, ni fue 98% humano, 2% Dios. No, Él es enteramente Dios y enteramente humano. Y por eso también se habla acerca de sus dos estados que tienen que ver también con parte de su divinidad y de su humanidad. Por ejemplo, los teólogos hablan de los dos estados de Cristo. Apenas acabamos de hablar de las dos naturalezas de Cristo. Las dos naturalezas son humano y divina. Los dos estados de Cristo se distinguen entre el estado de humillación y el estado de exaltación. ¿Y a qué se refieren cada una? Bueno, brevemente les explico. El estado de humillación se trata de que Dios en algún momento, cuando envía a su Hijo Jesucristo, bueno, hace que Cristo se encarne. Cristo toma esta determinación de encarnarse, de hacerse hombre, y no solamente se hizo hombre, digamos, dice la Biblia en Filipenses que Él se hizo siervo. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque Jesús no fue cualquier ser humano. Jesús, si ustedes se fijan, nace en un establo, siendo pobre, siendo de la clase social más baja, probablemente en su tiempo. Digo, tampoco era una persona que estuviese en la vagancia o que estuviese sin hogar, pero la Biblia nos dice, los evangelios dicen que Jesús, no obstante que era carpintero, pues no tenía una propiedad, no tenía, dice él, ni siquiera una almohada sobre la cual recostar la cabeza. Entonces, él fue un hombre, pero también fue un hombre humilde. A esto le añadimos el hecho de que también se sometió a las autoridades humanas. Sufrió penalidades, como ya lo hemos explicado, hambre, sed, cansancio. Además, hermanos, el estado de humillación es el hecho de que Jesús sufrió sin que verdaderamente tuviese culpa. Él sufrió como criminal. Recuerde, hermano, que a él lo acusaron injustamente, lo difamaron, lo azotaron. Estuvo encarcelado cuando él no tenía ninguna responsabilidad. Fue perseguido. Y por supuesto, lo más humillante fue la cruz. Esa cruz del Calvario, exhibido, desnudo ante el público. A veces las películas nos hablan de Jesús que taparon sus partes nobles, sus genitales. Pero lo cierto, hermanos, es que los romanos no tenían ningún cuidado de eso. A ellos no les importaba el pudor, la desnudez de la gente, y más cuando estos eran ejecutados como viles ladronzuelos. Seguramente nuestro Señor fue humillado en ese aspecto también, siendo expuesto desnudo ante la gente, y esto, por supuesto, atentaba contra toda dignidad humana. Jesús fue sepultado también, y eso es parte de la humillación, que ni siquiera tenía un sepulcro propio, porque recuerden que lo sepultaron en un sepulcro prestado.
Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del estado de humillación. Pero por otro lado, gloria sea nuestro Dios, que también existe el estado de exaltación. Así es, el estado de exaltación se inaugura con su resurrección, en donde Él se viste o se reviste de gloria, asumiendo el título de primogénito de los muertos, debido a que por propia voluntad pudo levantarse, y también parte de su exaltación consiste cuando Él asciende al cielo con el Padre Celestial. Él, dice la Biblia, perdón, dice la Biblia, está sentado a la diestra de Dios Padre con esa gloria que gozaba, eh, como cuando antes, dice el texto bíblico, con esa gloria que compartíamos, dice nuestro Señor Jesús en Juan. Y parte de la glorificación, parte de la exaltación es que Él en algún momento volverá de allá para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que parte también, hermanos, de la exaltación es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos invita por eso a la iglesia a estar expectantes, a estar alegres, orando, rogando a Dios, Señor, envía por favor a tu Hijo, por favor, dice la frase Maranata, que significa Jesús, ven pronto. Jesús, ven pronto, ven ya, te esperamos, te anhelamos. Ojalá pudieras apresurar tu venida. Pero bueno, hermanos, pues esta es parte de la exaltación y esta es esencialmente lo que podemos meditar respecto a la obra de Cristo. Ahora que ya hemos terminado por fin los evangelios, estamos iniciando una nueva escenografía. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, va extendiendo el reino. Y bueno, ya tuvimos 2 días para leer parte del libro de los Hechos. Vemos la despedida de Jesús, esta ascensión que hace en el Pentecostés. Y bueno, pues hermanos, pues gracias a Dios seguimos adelante. Ahora nos resta leer prácticamente Hechos y todas las cartas. Y les invitamos, hermanos, les invito a que sigan adelante. Ya estamos terminando, ya estamos en noviembre. Pues prácticamente ya nos queda un mes, hermanos. Así que por favor, espero que estén preparados. Y bueno, les tenemos también alguna noticia porque estamos ya preparando los devocionales del próximo año, porque sí, nuestra intención, nuestro deseo, nuestro sueño es que la iglesia siga leyendo la palabra del Señor. Por lo pronto, hermanos, les recuerdo cuáles son las lecturas a partir del día de mañana, del próximo lunes, perdón, lunes 11 de noviembre. Ya estaremos hablando de Santiago y de Gálatas, 2 cartas muy interesantes, pero que también le daremos cierto tratamiento y cierta introducción. Hermanos, pues que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes, su servidor, ya me conocen, Pastor Arturo Santiago, y esperamos verles muy pronto. Bendiciones.